Hola, hoy queremos que nos acompañes en una maravillosa historia donde una pequeña niña descubrirá su verdadera vocación. ¿Qué mejor que descubrir nuestra verdadera vocación que a través de un viaje en el tiempo? Érase una vez una niña muy curiosa que se fue al bosque en busca de nuevas aventuras. Allí se encontró una nave. Esta la teletransportó al pasado. Allí se encontró con una hada madrina, el cual le inició a contar sobre la historia del teatro y su origen, puesto que la niña cuando grande quiere ser actriz. Cuenta que el teatro es un género literario creado para ser representado. Este nació en Atenas, Grecia, entre el siglo V y VI a.C. Eso es hace mucho tiempo. Sí, y antes de ser teatro eran rituales difirámbicos. ¿Y cómo es eso? En honor al dios Dionisio, dios del vino y la vegetación. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuéntame más. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera, y en honor a él se realizaban las fiestas ditirámbicas. ¿Y en qué consistía todo eso? Durante los rituales cantaban y bailaban, lo realizaban con máscaras que les cubrían todo el rostro. ¡Qué interesante! En el año 534 a.C., el gobernante de Atenas le pidió al poeta Tespis que inventara algo para que las celebraciones fueran más atractivas. Entonces Tespis rompió el ritual e instauró el primer diálogo e intentó lo que conocemos como teatro. En la época fueron llamados hipócritas. Desde entonces se celebra el concurso entre los poetas. Así nació la tragedia de Grecia. Estos representan al pueblo, a los consejeros, pues al compartir el sufrimiento que se vivía en escena, el público podía desahogarse. Me gustó mucho esta historia, pero aquí no termina. Vamos a seguir viajando. Esta pequeña quedó con muchísimas preguntas, por eso decidió continuar su viaje con su amiga viajera del tiempo. Ahora seguiremos acompañando esta historia, pero esta vez desde Grecia y Roma. Mi niña, ahora nos trasladamos a una hermosa época, la época de la Gran Atenas, en Grecia. Vamos a estar haciendo un paralelo entre Grecia y Roma. Y lo primero que quiero contarte es sobre el dios Dionisio. El dios Dionisio era el personaje más importante y al que ellos más amaban, y hacían unas fiestas en honor a él, que eran las fiestas dionisíacas. Esas fiestas se hacían en primavera y en invierno. Duraban 5 días de gran fulgor y algarabía. Este personaje era muy amado por el emperador. Este gobernante se llamaba Pisístrato. Y él amaba mucho, como te decía, a este personaje, a este dios. Así que él llamó a un poeta, el poeta Tepsis, y tuvo un diálogo con él. Y le pidió que por favor se inventara algo para que estas fiestas que se hicieran fueran famosas y gente de otras ciudades pudiera venir a observar. Así que Tepsis empezó a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se le ocurre ponerse unas máscaras, que era una máscara con cuernos de cabra, que significa tragos, y oda, que eran los cantos que le hacían al dios Dionisio. Pero ¿cómo se ejercía? Él se ponía la máscara y habían 12 hombres en el coro cantando y bailando, y empezaban a tener ciertos diálogos. ¿Qué pasaba en ese momento? A él un día se le ocurrió quitarse la máscara e ir a enfrentar al gobernante y preguntarle ciertas cosas, como por ejemplo, ¿por qué las mujeres habían quedado tan devastadas con las conquistaron? ¿O por qué llovía tan poco? Entonces, ¿qué pasó? Tepsis, al hacer esto, resulta que hubo como un enfrentamiento que al público le gustó mucho. Y el teatro en esta época era construido en grandes colinas, hacia abajo, y hacían formas de escaleras para que la gente pudiera sentarse una tras de otra y observar. Durante esa época pasaban 12 horas más o menos, desde por la mañana hasta por la tarde. ¿Te imaginas? En esa época fue donde nacieron las comedias y las tragedias. Resulta que Tepsis tuvo muchísimo éxito y muchas personas venían, y otros poetas se sumaron y construían obras y hacían una especie de olimpiadas.
Bueno, ahora te quiero hablar un poco de lo que era el teatro en Roma, en la Gran Roma. Como tú sabes, mi niña, Roma era un imperio de conquistas. Sus soldados conquistaban ciudades. Entonces, al momento de hacer todas estas conquistas, ellos llegaron a unas ciudades donde vivían griegos y empezaron a copiar su forma de teatro, pues les gustó mucho. Claro que al cabo de un tiempo les pareció aburrido, porque las historias eran en base a los dioses griegos. Y pues en sí, mi niña, resulta que los dioses romanos son como una imitación de los dioses griegos. E incluso el dios Dionisio viene siendo para los romanos el dios Baco. Y también hacían fiestas, pero no tan exageradas ni con tanta algarabía como en Grecia. Resulta que empezó a tener mucha competencia el teatro, con las carreras de jinetes y con las luchas de gladiadores. Así que nace una nueva figura que es el mimo. Sí, mi niña, el mimo como lo conocemos hoy en día, aquel que imita las acciones de otro. Pero resulta que era muy gracioso. Pero a los romanos, a diferencia que a los atenienses, no les gustó porque eran en tono burlesco. Los romanos, para ellos, los actores eran de muy baja categoría o las personas en la pirámide de la escala social de más bajos recursos económicos. En Roma sí se podían actuar hombres y mujeres, pero en Grecia no. El tema de la actuación era para pensantes y gente muy estudiosa. No lo podían ejercer las mujeres. Cuando había un papel de mujer, lo ejercía un varón. Básicamente esto quería contarte, mi niña. ¿Qué opinas? Pues yo estoy muy contenta, porque cada día creo que me acerco a mi sueño de ser una gran actriz. Me imagino el telón abriéndose y yo en una gran obra. Gracias por contarme todo esto, querida dama del tiempo. Gracias por acercarme un poco más. Lo mejor de los viajes es que siempre nos dejan nuevos amigos y amigas que guardamos en nuestra vida. Esta amiga muy especial que esta pequeña ganó en este viaje en el tiempo, siempre va a estar dispuesta a resolver todas las inquietudes que ella tenga. Finalizando este viaje, no puede ser la excepción. Ay, por fin llegué. Hola, ¿cómo vas con tu viaje a través del tiempo? Bien, aunque estoy un poco confundida. ¿Confundida? ¿Por qué? Es que no entiendo, entonces, ¿qué relación hay finalmente entre el actor y el espectador? Es una relación efímera, muy corta, como transitoria, digamos que fugaz, y se da a través de una estructura espacio-temporal, la cual está compuesta de varios lenguajes y ensayada por los primeros y representada ante el espectador. Ah, ya. ¿Y el texto literario es el lenguaje del teatro? Mira, aunque la palabra es uno de los elementos que se emplean en el lenguaje teatral y sumergen a los protagonistas y espectadores en un universo muy especial e imaginario, el texto literario, como suele creerse dentro de una tradición, no es el lenguaje fundamental. El proceso de producción de un espectáculo no es la puesta en escena de un texto, es la relación entre varios textos sonoros y visuales. El texto literario para el teatro es uno de esos textos. Existen además otros textos sonoros. ¡Claro! Entonces, cuando se piensa que el teatro se refiere a un espacio específico como el edificio o el escenario, o conformado por algo palpable como la suma de todas las artes, como son la escultura, la pintura, arquitectura, entre otras. Entonces, ¿a qué se refiere? El espacio hace palpable el presente de lo efímero, solamente, pero el fenómeno teatral tiene apetitos o deseos tan desmedidos que no se pueden saciar. Ah, ya. Todo esto es realmente increíble. Ahora sí me encuentro totalmente segura de lo que quiero estudiar cuando sea grande. Me he enamorado aún más y como dijo Charlie Chaplin, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila y llora y vive inmensamente cada momento de tu vida.
antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Gracias. Con un inmenso abrazo, esta pequeña le agradeció a su querida amiga viajera del tiempo por todos los aprendizajes que recibió. Ahora le queda a ella cumplir su sueño, no sin olvidar los orígenes de este maravilloso arte que es el teatro.